Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver el libro La Didáctica General, aportes para el desarrollo curricular. El capítulo número 1, la enseñanza de Daniel Feldman. Todo este capítulo se va a tratar sobre la conceptualización, el nacimiento de la didáctica. Y el primer apartado que tenemos dice: la enseñanza como sistema, didáctica y escolarización. La enseñanza como sistema, didáctica y escolarización. Donde el autor va a decir que la enseñanza se puede como analizar desde dos perspectivas. La primera, desde la relación entre un grupo de estudiantes y sus profesores. Y por otro lado, desde el marco de los sistemas escolares, que son la organización institucional de la enseñanza en nuestra sociedad. O sea, la primera son las relaciones interpersonales, docentes o profesores y alumnos. Y por el otro lado, todo ese sistema educativo, ¿sí? No solamente los actores que se encuentran en él. Bien, por lo tanto, comienza diciendo la didáctica. Nace ligada a la idea de educación para todos, con la misión que las sociedades modernas lo trabajen como un proceso de inclusión, o lo apliquen, mejor dicho. Bien, y va a citar palabras de Amos Comenio, de un párrafo de la Didáctica Magna. Recordemos que Amos Comenio es considerado el padre de la didáctica, donde dice: nosotros nos atrevemos a prometer una didáctica magna, esto es, un artificio universal para enseñar todo a todos, enseñar realmente de un modo cierto, de tal manera que no pueda menos que obtenerse resultados, enseñar rápidamente, sin molestias, ni tedio alguno, para el que enseña ni para el que aprende. Antes, al contrario, con un mayor atractivo y agrado para ambos. Enseñar con solidez, no superficialmente, con meras palabras, sino entrecruzando al discípulo en verdaderas letras, a su vez costumbres, a la piedad profunda. Finalmente nosotros demostramos todo esto a priori, es decir, haciendo brotar como un manantial de agua viva caudales constantes de la propia e inmutable naturaleza de las cosas, las cuales reunidas con un solo caudal forman el universal artificio para organizar las escuelas generales. Y acá el autor empieza como a desglosar este párrafo y va a decir lo siguiente. Dice: aquel que logra conocerlas desarrolla el artificio de enseñar. Aquel que logra conocerlas desarrolla el artificio universal. Dice el autor, en términos didácticos, ¿a qué le llama conocer? Dice. Primero, a las teorías de la personalidad, ¿sí? Segundo, teorías de la mente, por ejemplo, todo lo que son las teorías cognitivas o constructivistas, las teorías de la inteligencia, del aprendizaje y el desarrollo de la transmisión cultural. Ahí podríamos incluir la teoría antropológica de lo didáctico o la teoría de la transposición didáctica de Yves Chevallat. Pero dice lo siguiente:
el problema de la didáctica hoy. El problema de la didáctica hoy. Se trata de enseñar en grandes organizaciones a una enorme cantidad de personas. Es decir, que el problema didáctico es esa masificación que hay. Por lo tanto, dice, la didáctica se inclinó por el desarrollo de estrategias ligadas con los campos de conocimiento específicos. Por ejemplo, que ahora está en su auge la didáctica de la matemática, por lo menos acá en la Argentina y en otros países de Europa también. Por otro lado, va a decir, la enseñanza es una respuesta a un problema social. La enseñanza es una respuesta a un problema social. ¿Por qué dice una respuesta? Dice asegurar la producción de habilidades y de mentalidades que una sociedad necesita. Asegurar la producción de habilidades y mentalidades que una sociedad necesita. Y acá recordamos que el currículum se diseña bajo una política educativa, la cual va a estar ligada a una política económica de un país, ¿sí? A esto se refiere. Bien, tenemos otro apartado en el libro que dice, la enseñanza como actividad, enseñar y aprender. La enseñanza como actividad, enseñar y aprender. ¿A qué se refiere este apartado? Va a decir lo siguiente. La educación como teoría y como práctica se conoce en el siglo XIX y XX, donde lo primero que nace es la escuela tradicional, centrada en el profesor, en sus capacidades de modelización, en el conocimiento, en el texto y en el método. Por otro lado, algunos llamaron revolución paidocéntrica, es decir, educación centrada en el niño, escuela abierta, lo que se conoció como un movimiento de la escuela nueva. Ahí nos da las dos concepciones o perspectivas, la escuela tradicional y la escuela nueva, ¿sí? Iba a decir, ambas corrientes desarrollaron métodos rigurosos, tanto la tradicional en su enfoque verticalista, como en este estándar de escuela que revolucionó. Paidocéntrico, recuerden que significa que el niño es el centro del proceso. Va a decir, la enseñanza siempre recurrió a formas metódicas y sistemáticas para realizar sus tareas. Siempre recurrió a formas metódicas y sistemáticas para realizar sus tareas. Por otro lado, dice, como práctica social, donde se desarrollan ideologías de enseñanza. Es decir, no solamente se enseña contenido,
también se implantan ideologías como práctica social donde se desarrollan ideologías de enseñanza. ¿Qué más nos va a decir? Este autor dice: hay personas que dicen no hace falta que el profesor conozca didáctica. Y esto muchas veces lo podemos observar en carreras como medicina, abogacía, donde los docentes no tienen una preparación didáctica. Entonces, él va a decir que existe una postura donde no hace falta conocer la didáctica. Y estas personas dicen que no hace falta por dos razones. Primero, las disciplinas poseen una estructura apta para su enseñanza. Y por otro lado dicen, el buen educador es intuitivo. Entonces, en base a estas razones, Feldman va a decir lo siguiente: argumentos en respuesta a estas razones. En respuesta a estas razones. Por un lado, una mezcla de capacidad de comunicación, empatía, carisma, etc. hace excelentes enseñantes. Pero fíjense, dice capacidad de comunicación, empatía y carisma. Por otro lado dice, reflexión sobre los conocimientos. Otro, conocimiento de las teorías del aprendizaje, cómo aprende el niño. Es decir, siempre les digo, ¿cuál es la gran importancia de la psicología educacional? Saber cómo aprenden los niños. De esta manera voy a saber cómo enseñarles. Y finalmente dice, planteos didácticos relacionados a las funciones del docente. ¿A qué nos referimos con funciones? Primero, definición de contenidos. Segundo, programación. Tercero, objetivos. Y el último y no menos importante, la evaluación, el proceso evaluativo. Para terminar este capítulo, el resumen que nos da este autor, que dice lo siguiente: es necesaria la reflexión y la enseñanza de la didáctica en la formación docente, es decir, está hablando de los niveles superiores. ¿Por qué es necesaria? Dice, primero, las escuelas poseen diversidad de propósitos en relación con la educación de sus alumnos. Segundo, diversidad de funciones docentes. Tercero, dominio del conocimiento, interacciones entre pares y docentes. Por estas razones, defiende el autor que es necesario conocer la didáctica. Y recordemos que la didáctica nos propone un conocimiento de qué enseñar, es decir, contenidos, a quién enseñar, es decir, toda la psicología educacional que me dice cómo aprende ese niño, me enseña cómo enseñar métodos, estrategias, enfoques o modelos pedagógicos y para qué y por qué debo enseñar tal o cual contenido, es decir, objetivos y propósitos o finalidades, como dicen varios autores.
Bien, si te sirvió el video, regálame un me gusta, comparte y suscríbete para recibir más contenido. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, o por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com.ar. Recuerda que damos clases personalizadas en forma online. Desde ya, muchas gracias. Adiós.